vista, Padre, te damos gracias. Y en esta hora, Señor, ponemos en tu bendita música por el Dios y te pedimos, Señor, que veas, Señor, libertad a tu Espíritu Santo en este lugar, Señor. Que nos bendiga, Señor, que sea de bendición esta palabra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede abrir su Biblia, Evangelio de Juan 14, versículo 18. Le voy a contar algo que usted ya sabe, que usted ya ha leído, que es como un resumen, ¿verdad?, de lo que dicen los evangelios. Imagínese por un momento, me gustaría que usted se trasladara a aquellos tiempos cuando nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio y llamó a sus 12 discípulos y los trajo con él. Imagínense por un momento esos discípulos, todo lo que sus ojos vieron. Ellos vieron cómo Jesús liberaba mujeres de espíritus malos. Ellos vieron cómo el Señor levantaba muertos, levantaba paralíticos. Esos discípulos vieron tantas cosas en los 3 años que anduvieron con Jesús, que ¿sabe qué? Yo me puedo imaginar cada vez que Jesús hacía un milagro, como ellos hasta saltaban de la alegría. ¿Usted no saltaría de alegría si viera caminar un paralítico en el nombre de Jesús? ¿O no saltaría usted de alegría si vieran que ya van a enterrar a un joven hijo único de una madre y que Jesús llega por ahí y les dice, a ver, espérense? Y toca ahí el ataúd y el muchacho despierta. Fíjese qué maravillas vieron ellos. Entonces, los discípulos estaban muy contentos, pero ellos creían como que Jesús iba a durar con ellos muchos años. Lo veían joven a Jesús, lo veían que empezó su ministerio, ¿verdad?, a los 30 años, y ellos nunca se imaginaron que los iba a dejar. Al contrario, ellos decían, si tiene 30 años, pues va a estar con nosotros hasta los 50 o hasta más. Pero de repente un día el Señor les da la noticia de que se va a ir. Imagínense cómo se pusieron todos los discípulos cuando escucharon que Jesús se iba a ir, iba a regresar al Padre. La Escritura no nos narra todo lo que pudieron haber hecho ellos, pero imagínense, algunos lloraban, algunos se le acercaban. No, Señor, ¿cómo que te vas a ir? ¿Cómo que nos vas a dejar? ¿Verdad? Y ahí es donde el Señor les tiene que decir estas palabras que vamos a leer hoy. Fíjense, les dice, no los dejaré huérfanos. Todavía un poco y el mundo me verá, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. No los dejaré huérfanos, fíjense. Para ellos esas palabras fueron impactantes. ¿Cómo que no nos va a dejar huérfanos? Y les dio la promesa del Espíritu Santo. Usted debe de entender en esta hora que nuestro Señor Jesucristo, cuando andaba aquí en la tierra, Él nada más podía estar en un lugar, porque vivía en un cuerpo de carne. Él nada más, si estaba aquí si estaba ahí en Infonavit La Soledad, nomás ahí andaba. Si estaba aquí en Guadalajara, nomás aquí. Pero qué maravilla que el Señor dijo, no los voy a dejar huérfanos, les voy a mandar mi Espíritu Santo. ¿Y sabe qué significa eso? Que ahora Jesús puede estar en todo lugar a través del Espíritu de Dios, que mora ¿en dónde? En nosotros. Fíjese qué maravilla. Por eso los domingos en todas las iglesias de todo el mundo, ahí está el Señor, ahí está su Espíritu ministrando, tocando,
Tú no tienes ni la menor idea de lo que puede hacer Dios en una reunión de la iglesia. Yo le voy a contar un pequeño testimonio de mi esposo hace como 3 años. Un día llegó al seguro, no me acuerdo ni por qué fue, pero de repente la doctora le dice, bien exagerada la doctora, ¡ay! Sale y le dice a la muchacha, ayúdame, este hombre se me va a morir aquí, qué bárbaro. Y yo, ay, pero ¿por qué? Pues ¿qué tiene? No le veo nada, no le duele nada. Trae la presión altísima, hay que llevarlo a urgencias. Y bueno, hizo la doctora un gran escándalo. Y yo, ay, Dios mío, pues nunca se atendía a mi esposo y de repente lo diagnostican diabético y hipertenso. Y le dan su medicamento y ya ve que algunos hombres así son, que no quería, y tómate tu medicina y no, y tómate tu medicina y no, y ya ándale rey, y ahí yo le rogaba con los medicamentos, a veces se los tomaba, a veces no se los tomaba, y ahora ¿qué cree? Que tiene más de 1 año que no se le sube ni la presión ni el azúcar. Fíjese, y yo le digo a mi esposo, tú no sabes ni te has dado cuenta en qué día o en qué momento que oraron por ti, o en qué momento de la adoración el Señor te arregló. Porque el Señor ha de haber dicho, no, este hombre no se toma los medicamentos, mejor lo sano, porque si no se va a venir acá conmigo y todavía tiene que hacer allá abajo, ¿verdad? Entonces, fíjese, usted, esta predicación es para que usted aprecie y llame el Espíritu de Dios. Porque a usted y a mí nos tocó vivir la época más hermosa que hasta los ángeles hubieran querido estar aquí en este tiempo. Vivimos en el tiempo del Espíritu Santo, pero ¿cuánto le ama? Cantamos, está aquí para consolar, está aquí para liberar. Pero como es un ser espiritual que no vemos en el momento de la alabanza, Él nos libera, Él nos sana, Él nos da pensamientos de bien. A veces venimos con unos pensamientos ya de derrota, que decimos, ahora sí ya no tiene remedio mi situación, y luego ya sales de aquí y sales, gloria a Dios, aleluya, estoy feliz, Dios está conmigo, Dios me va a ayudar. Entonces, fíjese, los discípulos vieron tantas maravillas, pero cuando Jesús, regrésese a Juan 14 desde el 1, cuando Jesús los vio, cómo estaban afligidos, preocupados porque el Señor se iba a ir, el Señor les dijo, fíjense, no se turbe su corazón. No se turbe, no se preocupe, ¿verdad? No se turbe su corazón. Dice, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde voy y saben el camino. Fíjense, ellos no entendían. Como nosotros muchas veces no entendemos lo que nos pasa, no entendemos las circunstancias que estamos viviendo. Para ellos nada más era, ¿cómo que se va a ir el Señor? Que nos dice que va a regresar con nosotros, pero eso ellos no lo entendían. Ellos lo que querían era que Jesús estuviera siempre con ellos. No se hacían a la idea de que Él se fuera, ¿verdad? Y entonces Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero los discípulos, todas esas palabras y aún muchas que dice la Escritura, no las entendieron hasta cuando el Señor se fue, hasta cuando lo vieron. Fíjense qué maravillas de los discípulos. A ellos les tocó estar reunidos y verlo cómo se iba elevando. Imagínese. Pero también piense por un momento qué sentiría usted que Jesús
estuviera con usted 3 años y de repente verlo que se va. A lo mejor algunos se hubieran querido ir con él pegado, colgado ahí de sus pies, ¿verdad? Nosotros no podemos pensar los pensamientos que ellos tenían cuando pasaron estas cosas. Pero todo era necesario para que nosotros en esta era fuéramos tan bendecidos. Y ahora nuestro Señor Jesucristo, fíjese, hoy es domingo y Él está en todas las congregaciones del mundo. Y su Espíritu Santo está en todos los cristianos de todo el mundo. En diferentes horarios, en otros países ahorita es de noche, en aquí estamos de día. Entonces, fíjense la palabra del Señor, dice Juan 14:15 dice, si me amas, fíjense las palabras que les dio el Señor a ellos, ya les explicó que se tenía que ir. Si me amas, guarda mis mandamientos y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Ahí era la diferencia, fíjense, para siempre. El Espíritu Santo iba a estar con nosotros para siempre. Pero hoy yo te pregunto a ti, ¿cuánto aprecias la presencia del Espíritu de Dios en tu vida? Él está con nosotros, Él es tierno, Él es el mejor de los maestros. Él es el que hace todas las maravillas ahora. Cuando nosotros oramos por una persona que está enferma, es Él el que lo sana. Es Él el que lo libera. Es Él el que nos hace hablar en esas lenguas hermosas que nos da. Fíjese qué bonito. Entonces, nosotros vivimos en este tiempo, pero ¿cuánto apreciamos que el Espíritu de verdad, dice en el 17, fíjese, el Espíritu dice, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Fíjense, deténgase ahí. El mundo no puede recibir el Espíritu de Dios. También ahí, fíjense, nosotros los pastores vemos, a mí me ha tocado, ya ve que yo soy bien, ¿cómo es la palabra por decírmela bonita? Perseverante cuando quiero que alguien reciba el Espíritu Santo. Yo una vez oré por una mujer como 4 horas, nunca lo recibió. Y me fui a mi casa muy triste y leí esa palabra y me dijo el Señor, es que el mundo no lo recibe. Entonces, fíjense, usted también haga hoy ese pensamiento. Una es la gente del mundo y otra es la gente de Cristo. El mundo no conoce al Espíritu Santo. El mundo, dice aquí la palabra, dice, el mundo no puede recibir al Espíritu de Dios porque no le ve ni le conoce. Pero nosotros le conocemos porque vive en nosotros. El Espíritu de Dios vive en nosotros. Desde ahí, usted y yo debemos de sentirnos tan afortunados de que haya 2 tipos de personas y que usted sea de las elegidas de Dios, para que el Espíritu de Dios more en nosotros. Pero ¿cuánto amamos al Espíritu de Dios? Cuando Jesús anunció su partida al cielo, provocó en el corazón de los discípulos una grande tristeza. ¿Qué pensarían ellos? Fíjense esa grande tristeza que tenían. Ellos se han de haber preguntado, fíjense que me imagino yo que ellos pensaron. Ya ve que luego ya se va uno a dormir y piensa uno en lo que ha pasado y todo. ¿Sabe qué pensaron los discípulos? Que sin Cristo, ¿cómo vamos a enfrentar un mundo en tinieblas y bajo el dominio de Satanás? Ellos dijeron, ¿cómo vamos a enfrentar
Pero el Señor le estaba diciendo, ey, pero no me ponen atención, no los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar el Espíritu, a ustedes el Espíritu Santo. Otra cosa que ellos se preguntarían es, ¿cómo vamos a enfrentar nuestras propias debilidades? Porque usted debe de saber que sin el Espíritu de Dios, nosotros no podemos hacer nada bueno. Nada bueno podríamos hacer. ¿Cómo vamos a enfrentar las debilidades sin Jesús? Decían ellos. ¿Cómo vamos a suplir tanta necesidad en la gente? ¿Se acordaban cuando el Señor les multiplicó los panes y los peces? Y ellos se imaginaban que iban a andar solitos. Y decían, y ahora sin Jesús, ¿de dónde vamos a agarrar tanto pan para darles a todos? Fíjese cómo es la mente de uno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a suplir tantas necesidades? Pero Jesús les dijo, no los voy a dejar huérfanos. Y ahora el Espíritu Santo está con nosotros y el Espíritu de Dios nos puede dar comida para regalarle a otros. Nos multiplica el dinero, nos multiplica la salud, las fuerzas, la fe. Entonces es tiempo que nosotros hoy yo sentí esta predicación traerle para darte ese mensaje. Dile al Espíritu de Dios que lo amas, háblale, porque Él es una persona y a veces se nos olvida eso. Es una persona que vive dentro de ti, que está para aconsejarte, pero le pides consejo a Él. Está para enseñarte cuando tú no sabes hacer algunas cosas. El Espíritu Santo está para enseñarnos. Entonces, fíjense qué bonito, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos sella como propiedad de Dios. Fíjense qué bonito. Entonces, ahora usted ya no es de aquel montón que no le puede recibir, ahora usted es sellado por el Espíritu de Dios. Ahorita con las vacunas yo veo tantas cosas en el internet y tantos miedos que nos meten y que a través de las vacunas se van a marcar y que eso y que aquello. Y yo solamente pensé una cosa, dije, pues yo ya estoy sellada, no me pueden sellar dos veces. Tú ya tienes el sello del Espíritu Santo, no creo que, ¿cómo te van a poner otro sello encima de ese? El Espíritu Santo te sella como propiedad de Dios. Tú eres propiedad de Dios, ni siquiera eres de ti mismo, fíjate. La palabra de Dios nos dice eso en Efesios 1:13. Efesios 1:13, fíjese qué nos dice la palabra del Señor. En Él, o sea, en Cristo, dice, en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Tú eres sellado como propiedad de Dios. Entonces tú eres propiedad. ¿Con qué te compró el Señor, hermano? Con su sangre preciosa. Tú eres propiedad del Señor. Por eso tenemos que amar al Espíritu Santo y agradecerle al Señor que nos haya tocado vivir en este tiempo. Si hubiéramos vivido en aquellos tiempos, ¿a usted le hubiera gustado vivir en el tiempo de la ley, donde por todo los mataban? Ahora vivimos bajo la gracia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha sellado como propiedad de Dios. Dice que nos selló, cuando creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
Va a llegar un día, hermanos, donde el Señor va a recoger a todos sus sellados por el Espíritu Santo. Va a llegar un día en que todos vamos a ser arrebatados con el Señor y se va a quedar esa gente que no puede recibir el Espíritu Santo, que no le ve ni le conoce porque no puede, ¿verdad? ¿Qué más hace el Espíritu Santo en nosotros? Fíjense, nos sella como propiedad de Dios. El Espíritu Santo es el que da testimonio de que somos hijos de Dios. Yo me acuerdo, fíjense, cuando yo llegué de Morelia aquí a Guadalajara, que empecé a visitar iglesias y yo me decía, ay, pues a cuál iglesia me voy a congregar, y aquí pues ya, no, pues no sentía paz, y en otra pues tampoco. Y un día leí esa escritura que el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios, fíjense, Romanos 8:16. Por eso, fíjese, en todo momento usted cuando tiene que tomar una decisión tiene que ir a las escrituras. Romanos 8:16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y me acuerdo que yo así andaba de iglesia en iglesia hasta que llegué a la iglesia donde estuve tantos años, yo oí Palabra de Vida, y llegué a una reunión de oración y dije, ay Señor, esta será la iglesia donde yo voy a ir. Y de repente empecé a escuchar unas hermanitas que estaban tomadas de las manos intercediendo, pero orando en lenguas. Y ya dije yo, no, pues sí, de aquí voy a ser, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Cómo va a verse ese testimonio en los hermanos? Pues yo en ese momento, porque las vi hablando en lenguas, dije, ellas son mis hermanas. Pero también porque tú debes de manifestar en tu vida el fruto del Espíritu Santo. Cuando la gente te vea que estás llena de amor, de gozo, de paz, de fe, de benignidad, de templanza, de mansedumbre, cuando te ve la gente así, luego lo dice, ellos no son de los nuestros. Porque el Espíritu Santo da testimonio. Dice aquí Romanos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Fíjense qué bonito. Que nos espera sufrir con Él, porque los cristianos sufrimos a veces, porque ¿sabe qué? Cuando un cristiano es lleno del Espíritu de Dios, cuando Jesús empezó su ministerio, ¿qué pasó? Dice la palabra del Señor, que el diablo lo llevó el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Vea que blasfemia ando diciendo. El Espíritu Santo lo llevó al desierto y allá fue tentado por el enemigo malo, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando somos llamados por el Señor, cuando empezamos a servirle, somos llevados por el Espíritu también al desierto. Y el enemigo nos hace muchas cosas para desanimarnos, pero el Espíritu Santo nos consuela, nos levanta, nos fortalece, nos llena de gozo, nos llena de paz. Fíjese todo lo que hace el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo garantiza la presencia de Dios en nuestras vidas. Fíjese qué bonito. Entonces era necesario que el Señor se fuera para que el Espíritu Santo viniera a nosotros. Y nosotros tenemos que cuidar al Espíritu Santo que vive en nosotros, porque el Espíritu Santo es una persona que tiene sentimientos. ¿Sabía usted que al Espíritu Santo lo podemos entristecer?
Cuando nosotros entramos a un lugar que no es grato a Dios, lo entristecemos al Espíritu Santo. Cuando nos andamos juntando con gente que hable muchas cosas sucias, malas palabras, todo eso, el Espíritu Santo se pone triste. Y más si nosotros participamos con esas personas. Por eso, fíjese, cuando nosotros somos apartados para Dios, ya tenemos que vivir con otro tipo de personas, nuestros hermanos en Cristo, que aunque todavía el enemigo saca a la luz muchos defectos en nosotros, pero lo saca, ¿sabe para qué? Para que nos desanimemos y no convivamos y todo eso, pero el Señor está con nosotros y un cristiano no puede ser como era cuando llegó a Cristo. Quizás tengamos defectos como seres humanos, pero no podemos ser, ya no hay en nosotros todas esas tinieblas. Tenemos que cuidar la presencia del Espíritu Santo y no entristecerlo. Efesios 4:30, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Efesios 4 dice: no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Y con qué se entristece el Espíritu de Dios, hermano? Tú lo debes de saber, y aquí la misma palabra te dice, fíjate. Si tú permites amargura en tu vida, entristeces al Espíritu de Dios. Ahí léale en el 31, dice: quítense de ustedes toda amargura. Fíjense qué es lo que entristece el Espíritu de Dios: la amargura, el enojo. Cuando usted anda ahí de enojón, el espíritu que vive dentro de usted se pone triste. La ira, porque ¿sabe qué? Tiene que diferenciar usted entre la ira y el enojo. La ira es ya un enojo terrible, ¿verdad? La gritería, cuando andamos ahí de gritones con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con la gente que nos rodea, se entristece el Espíritu de Dios. Por eso nosotros los cristianos ya no debemos de gritar, debemos de ser más calladitos. Ya ve que yo tengo la voz bien fuerte, pues la tenía más, y cuando tenía pocos años en Cristo era muy gritona yo. Y a veces si veía una persona de allá, confiaba en mi vocesota y les gritaba el del agua: ¡agua! Y me veían. Y un día el Señor me dijo: ni eso debes de gritar, tienes que ir calmadamente a Él. Y de: ay, Señor, pero así yo no soy. No, pues así debes de ser. ¿Qué es eso de gritar y gritar y gritar? La gritería entristece al Espíritu del Señor. Aquí nos dice la palabra del Señor. Cuando decimos muchas maldiciones, eso lo entristece al Señor. Imagínese usted ese Dios santo y puro viviendo dentro de nosotros y escuchando todas las tonterías que hablamos. Ahora si decimos mentiras de la gente, ahora si chismeamos de la gente, ahora si el Espíritu Santo se pone triste, murmurando. Cuando la gente se pone a murmurar, y más si se atreve uno a murmurar de un hijo de Dios. No debemos de murmurar de nadie, pero de un hijo de Dios menos, y de un siervo de Dios mucho menos, porque el Señor en su palabra dice: ¿tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Si el criado de Dios está de pie porque Dios lo tiene de pie, y si cae porque el Señor lo deja caer. Entonces, no debemos nosotros murmurar de nadie, y mucho menos de los hijos de Dios, que andamos ahí viéndole sus defectos. ¿Por qué no? Fíjese qué chistoso, apuntamos a alguien así, los defectos, pero no vemos que esos 3 dedos nos están diciendo: tú tienes
el triple de defectos que esa persona, y no te gustaría que te estuvieran murmurando de ti. Aquí vemos que el Espíritu Santo se entristece por eso. Cuando tenemos malicia, cuando nos sentimos muy maduros para ver programas de televisión que no son para nuestra edad. Perdón, le digo, no son para nuestra edad, porque cuando veo algo feo en la tele le digo a cámbiale porque estoy chiquita, no son para nuestra edad. No son programas que nuestros ojitos tienen que ver, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Pero a veces decimos, no, yo soy bien madura y no me da terror esa película, la voy a ver. O un poquito de desnudos, ay, ¿qué tiene? Pues no, yo cuando veo un programa le digo, ese no es para nosotros, hijos, estamos chiquitos, cámbiale. ¿Por qué? Porque tienes que ser consciente que el Espíritu Santo se pone triste cuando tú ves tantas cosas que no debes de ver. Cuando tú escuchas tantas cosas que no debes de escuchar. Así es como el cuerpo del cristiano se va contaminando. Y el Espíritu Santo nunca se va de nosotros, pero lo vas apagando. Y al rato ya ni lo siente la gente al Espíritu de Dios. Hay iglesias que ya ni hablan del Espíritu de Dios. Y nosotros tenemos que amar al Espíritu de Dios, no contristarlo. Cuando mentimos, cuando decimos mentiras o enseñamos a nuestros hijos, fíjense, la otra vez Dios me estaba revelando una palabra para ahora, para el Día del Padre. Los papás no deben enseñar a mentir a sus hijos. ¿Y cómo cree que hay papás que enseñan a decir mentiras a los hijos? El Espíritu de Dios se pone triste. Y mucho más que la esposa, siendo yo la ayuda idónea, deje que mi esposo le enseñe a decir mentiras a mi niño, no. Por eso somos dos. Y debe de haber en una casa alguien que cuide la familia y que cuide que el Espíritu Santo esté bien con nosotros. Yo me acuerdo un día que una vecina le decía a mi hijo Ray, tenía como 10 años, mijo, tráeme una caguama ya. A ver, momento, párale ahí, mi hijo no trae ni una cerveza a nadie. Ay, qué exagerada, pues si no se la voy a dar para que se la tome, no, pero tampoco quiero que mi hijo me lo vean en la tienda comprando eso. Uy, para eso estamos las mamás, para cuidar a nuestros hijos. El papá no puede mandar a los niños por una caguama, el papá no puede enseñar a los niños a decir mentiras, porque el Espíritu de Dios se entristece. Lo apagamos. Y al rato ya que somos, ya cristianos tibios. El Espíritu de Dios se entristece cuando robamos a alguien. No podemos robar nosotros ya nada. Fíjese hasta qué extremo. Un día yo iba a cortar un pedacito de una planta en un jardín y el Señor me dijo, no, ¿quieres esa planta? Ve, cómprala. Cuando yo no te dé dinero, así me dijo el Señor, de veras, hermano, yo ya iba con mi manita. Párale. Cuando yo no te dé dinero, entonces tú robas plantas, pero si te gusta esa planta tienes que ir y comprarla. Así debemos de hacer, de tener una vida tan exagerada para mantener al Espíritu de Dios contento dentro de nosotros. Por eso, en una casa está el papá y la mamá, y si el papá va a enseñar al niño algo indebido, la mamá luego lo va a decir, no. O al revés, si la mamá le va a enseñar algo al niño, el papá no. ¿Por qué? Porque con todas esas cosas el Espíritu Santo se entristece. Cuando dejas salir palabras corrompidas de tu boca. Efesios 4, 25 al 32, ¿qué nos dice la palabra ahí? Fíjese. Dice, por lo cual
desechando la mentira. Fíjese, tenemos que desechar la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. El que robaba no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ni siquiera dice ahí que trabajemos con nuestras manos para suplir todas nuestras necesidades. Dice, trabaja con tus manos para que tengas con qué ayudar a alguien que tenga necesidad. Fíjate. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado el día de la redención. El Espíritu Santo lo podemos entristecer, lo podemos apagar, pero también lo podemos avivar. ¿Con qué se aviva el Espíritu de Dios? ¿Sabe con qué? Dice, hablen entre ustedes con salmos, con himnos, con cantos espirituales. Si tú en tu carro tienes la grande bendición que tiene tu estéreo, lleva música cristiana, música que te va a transmitir la palabra de Dios. Imagínense a través de las épocas todo el tipo de canciones que se usan. Cuando en aquellos tiempos de Pedro Infante, ¿se acuerda cómo era toda la gente? Todos eran borrachos de alcohol, era pura cerveza y tequila. Y sus camisas así, como andaba el Pedro Infante y todos ellos. Ahora son otros vicios. ¿Por qué? Porque la gente empieza a hacer cosas que no le agradan al Señor. El Espíritu Santo también lo podemos avivar. Fíjense, segunda de Tesalonicenses. Lo avivas cuando oras, lo avivas cuando vienes a la iglesia. El día que te quedas en tu casa, allá acostadito, ese día el Espíritu de Dios está muy triste. Se va haciendo la costumbre de no Primera de Tesalonicenses 5:12. 5. No, primera. Fíjense, ¿cómo puede usted también avivar el Espíritu de Dios? Dice, Pablo es el que él era un hombre que le gustaba avivar el Espíritu Santo en la gente. Por eso Pablo, cuando llegaba a una congregación, decía, vengo a ver qué don les puedo yo ministrar, a ver qué puedo darles para que estén avivados. Y Pablo exhorta a los hermanos, dice, les ruego, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes, a los que les presiden en el Señor y los amonestan, o sea, los predicadores, a los siervos de Dios. Todos nosotros debemos reconocer a los siervos de Dios. Cualquier hermano, cualquier pastor, cualquier persona que se pare en este púlpito a darle a usted la palabra, usted debe de sentirse contento. Jamás de los jamases debe de criticar a los siervos de Dios cuando se paran aquí. Hay gente que, a mí no me gusta la palabra con él. A mí no me gusta la palabra con esa pastora. A mí no me gusta. No, eso no, porque al usted decir eso, el Espíritu Santo lo vamos entristeciendo. Por eso Pablo les decía, reconozcan. Cuando ustedes reconocen a los que trabajamos para Dios y nos respetan y nos valoran y oran por nosotros, entonces el Espíritu Santo se aviva. Dice, y que los tengas en mucha estima y amor por causa de su obra.
y que tengan paz entre nosotros. Fíjense, todos ustedes tienen que provocar un ambiente de paz en este lugar. ¿Para qué? Para que el pastor también disfrute de la paz de Dios. También, fíjense, dice, también le rogamos, hermanos, que amonestes a los ociosos. Cuando hay personas ociosas que no hacen nada, que no dan ni un fruto para Dios, que ya tienen años y años y años, no crecen. Pablo decía, le rogamos que amonestes a los ociosos, que alentes a los de poco ánimo y que sostengas a los débiles. Cuando sostenemos a los débiles, cuando tú haces algo por un débil, cuando tú haces algo por un débil en la fe, que oras por él, o como cuando se pide la ofrenda para un hermano porque tiene esta necesidad y que damos, aunque sea 10 pesitos, 20 pesitos, ahí el Espíritu Santo se está avivando. Cuando te arrimas a la alfolía a traer tu ofrenda con todo tu corazón, sea poco, sea mucho, ahí estamos avivando al Espíritu de Dios. Dice, mira que ninguno pague a otro mal por mal, antes sigan siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Cuando un hermano le paga un favor con un mal a otro hermano, el Espíritu Santo se apaga. No podemos ser así. Tenemos que ser agradecidos entre nosotros como hermanos. Estar siempre gozosos cuando en tu casa hay alegría, cuando en tu persona está llena de alegría. No, que hay personas que desde que se levantan, estoy enojado. ¿Y por qué? Pues me levanté de mal humor. ¿Y por qué? Pues me levanté de... pues no vas a ser cristiano, porque el Espíritu de Dios no le gusta que estoy enojado, que estoy de mal humor, que no me hables, que ya me enfadaste, que sabe qué. No. El Espíritu de Dios dice aquí la palabra de Dios que debemos de estar siempre gozosos. Y si usted lee con profundidad la Biblia, hasta en tiempos de necesidades, de enfermedades, de luchas, de pruebas, dice estar siempre gozosos. No podemos permitirnos la tristeza porque el Espíritu de Dios lo entristecemos. Orar sin cesar. Cuando tú oras sin cesar, estás avivando al Espíritu de Dios. Cuando te conviertes en un hombre o una mujer agradecida, que das gracias, como dice aquí, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Así no apagas, dice aquí, no apaguéis al Espíritu. No menosprecies las profecías. Cuando alguien da una palabra, si no la entendemos, si no la creemos, si no creemos que es de Dios, mire, mejor no dice uno nada. Pero qué bonito que Dios hable en las congregaciones, ¿verdad? Qué bonito que todavía Dios se interesa en nosotros. Cuando tú aprendes a examinar todo y retienes lo bueno, eso es algo que la iglesia debe de hacer. Tenemos que examinar todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Si un hermano te hace algo malo, deséchalo. Y si hace algo bueno por ti, reconócelo. ¿Qué más nos falta? Examínalo todo. Absteneos de toda especie de mal. Eso quiere decir que vamos a hacer algo malo, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no queremos entristecer al Espíritu de Dios. Entonces, Primero de Tesalonicenses 5:12. ¿Estabas leyendo otra? A ver, ¿qué dice? ¿Primera o segunda?
Timoteo, a ver, a lo mejor Dios nos quiere dar un complemento aquí. Timoteo, ¿qué? Primera de Timoteo, ¿qué dice, hermanito? Sino también chismoso. Pues también esta cita, fíjense, eso podría entristecer al Espíritu de Dios, porque está hablando Pablo de las viudas. Dice, si queremos a leerlo, dice Primera de Timoteo 5:11. Me espero a que lo busque. Dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, no solamente ociosas, sino también chismosas. Si nosotros, fíjense, si andamos de casa en casa perdiendo nomás el tiempo, ahora ya no se anda de casa en casa, ahora se anda de celular a celular, de WhatsApp a WhatsApp, ¿verdad? Ahí nomás, todo el tiempo que puedes invertir para que el Espíritu de Dios te llene, lo invertimos ahí chismosas, ociosas. Fíjense cómo cambió la historia. Hablando lo que no deberían. También todo eso, hermano, puede entristecer el Espíritu de Dios. También ahí, también eso, fíjense, eso puede avivar el Espíritu de Dios cuando la iglesia ayuda a las viudas que en verdad lo son. ¿Cómo se sabe que en verdad lo son? Que están quietecitas, orando, vienen a la iglesia, ya están muy viejitas, ya criaron sus hijos, sus nietos, ya no tienen edad para casarse. Si tienen edad para casarse, pues sí que se casen, pero si ya las viudas que ya no pueden trabajar, cuando la iglesia ayuda a las viudas, el Espíritu Santo se aviva. Fíjense qué bonito. Todo eso. Y por último, ¿sabe qué vamos a leer? Hechos 1:8. El Espíritu Santo es el que nos da el poder. Hechos 1:8. Dice el Señor: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando los discípulos se pusieron tristes, cuando el Señor dijo que se iba a ir, pero les iba a dejar el Espíritu de Dios. Y ya después, usted sabe la historia, ellos llenos del Espíritu Santo fueron, y el Espíritu Santo hizo grandes maravillas a través de cada uno de ellos. El Espíritu Santo está en ti y quiere hacer grandes maravillas. Necesitas ser tú sensible a Él. Una oración que podemos hacer es: Señor, hazme muy sensible a tu Espíritu Santo. ¿Verdad? Pónganse de pie. Vamos a orar. Primero, yo creo que hay que pedirle perdón al Señor si hemos entristecido su Espíritu. Empiece usted.
Cierre sus ojitos, levante sus manos